Buenos días, compañeros todos. Nosotros aquí los presentes en el panel de la mesa redonda somos estudiantes de ISAE Universidad en la carrera de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Ahora mismo nos estamos encargando de desarrollar dentro de la asignatura Derecho Penal 1 el tema el hacinamiento de los privados de libertad dentro de los centros penitenciarios de la República de Panamá. A continuación voy a presentar a mis compañeros panelistas. A mi izquierda, empezando la señora Yayibet Pinzón, la señora Rudis Santana, mi compañero el señor Eduardo Arboleda y un servidor Armando Abel Contreras Signos. Como todos sabemos, la problemática que tienen los centros penitenciarios en este país, pues nos toca desarrollar de manera explícita y directa, con diferentes detalles, dicha problemática que todos estamos aquí conscientes de que es una especie de virus social. Para empezar, en el mismo orden de la presentación, vamos a empezar con la señora Yayi, por favor. Ella nos va a explicar su punto de vista, así como todos nosotros, sobre el hacinamiento en los centros carcelarios de Panamá. Adelante, señora Yayi. Buen día, gracias por la oportunidad de estar en esta mesa redonda. En esta ocasión me voy a dirigir mucho al video que nos suministró como referencia estimado profesor Eduardo Paredes, y es un problema que visualmente a los panameños nos impacta y seguro que internacionalmente también nos ponen el ojo, ¿no? Para poder combatir esta situación. Esta situación que la vemos bastante crítica, tiene su fortaleza, tiene sus oportunidades, tiene sus debilidades y también tiene sus amenazas. Una de las fortalezas es que el gobierno de Panamá está anuente de esta situación. Ha hecho alianzas con organizaciones internacionales como la de Estados Americanos, la ONU para el desarrollo, y tratar de ayudar a estas personas privadas de libertad. Dicho esto, de la fortaleza, de la anuencia, de que el gobierno panameño está trabajando para poder mejorar estas situaciones que en estos momentos está en el punto precario, se enfoca cada día en ver qué otras opciones se puede mejorar. Pero dentro de esas ver otras opciones, tenemos que estar anuentes que es una responsabilidad tanto del gobierno de Panamá, el sistema penal, el sistema judicial, el poder legislativo y la sociedad. Es un problema de todos. ¿Y cómo podemos ir mejorando esa situación? Con un análisis, un plan estratégico, fijarnos metas cortas, específicas, que ayuden a estas personas libradas en problemas de libertad condicional, ¿no? En este caso, deben haber indicadores que puedan regular esta gestión, que es una problemática que nos afecta a todos, porque son seres humanos que el día de mañana tienen que salir de ese sistema penitenciario y tienen que volver a trabajar, tienen que volver a reintegrarse a la sociedad. Hay unos que están muy anuentes a ser mejor persona
Y también tenemos que darles esas herramientas para que ellos puedan mejorar y tener una oportunidad en esta sociedad que tendemos a ser en muchas ocasiones discriminativas. Entonces, son varios componentes que va ligado a este hacinamiento carcelario, porque dependemos para poder hacer todo este tipo de mejora de un fondo, de una buena administración de recursos, de tener un personal capacitado para poder ayudar a estas personas dentro del hacinamiento. Sí, señora Rubio, ¿usted qué opina de eso? Sobre la fortaleza, las oportunidades, las amenazas que menciona la señora Yayibel. Sí, claro que sí. A mí me encantaría emitir mi concepto basándome en un video que el profesor nos proporcionó, donde podíamos observar la problemática del hacinamiento en nuestro país. Si ustedes pudieron observar también, este video está disponible en diferentes plataformas, donde podemos ver la situación del hacinamiento en nuestros centros penitenciarios. Pudimos observar que los privados de libertad están en una situación bastante precaria, donde carecen de buena salud, donde no tienen acceso a la educación, donde prácticamente se le viola sus derechos humanos. Pienso que para esto existe una ley que de hecho fue creada aquí en Panamá, que está en el artículo 28 de nuestra Constitución, donde plantea que los centros penitenciarios y el hecho que una persona esté privada de libertad no es para que la persona viva en condiciones infrahumanas, es para que la persona pueda resocializarse y pueda tener una reinserción dentro de la sociedad, porque no se busca con esto darle un castigo que la persona sufra y que no pueda tener o salvaguardar sus derechos como seres humanos. Me gustaría emitir mucho más mi concepto e ir mucho más allá, mencionando que primero que todo considero que muchas personas, al ver la cantidad de sobrepoblación carcelaria que existe hoy día en nuestros centros penitenciarios, han llegado a pensar que este ya es el colapso de nuestro sistema judicial. Pienso que no es el colapso de nuestro sistema judicial, ya que diferentes ministerios y diferentes autoridades, si ustedes notan, ellos han tomado la iniciativa. Ustedes pueden observar que en los centros penitenciarios, por ejemplo, cuando se trata de ayudar a los reos con lo que es la educación, se han hecho convenios con estos lugares como el INADE, como el MEDUCA, para brindarle a ellos una educación. Pero entonces, ¿dónde está deficiente? En el hecho en el que no hay infraestructura. Si ustedes observan, nuestras cárceles, lastimosamente, no siempre se construyeron pensando que ese lugar iba a ser una cárcel. Es más, las cárceles que tenemos hoy día, y les puedo mencionar, por ponerles un ejemplo, como las que están en el interior del país o como la que se encuentra en la provincia de Colón, son centros penitenciarios que en un inicio eran instalaciones que se usaban para otro fin, pero que la han ido modificando y se le han ido haciendo anexos y han quedado como centros penitenciarios. Como resultado, se da el hacinamiento. ¿Por qué? Porque nuestros centros penitenciarios han quedado prácticamente como pequeños pabellones, pequeños pabellones donde pues prácticamente la capacidad en cada celda de un centro penitenciario debe ser prácticamente de 100 reos, y hoy día estamos viendo una sobrepoblación hasta de 500 reos por celda, lo que causa muchos problemas de salud, problemas de compatibilidad de personalidades. Por eso ustedes pueden ver que surgen problemas, surgen riñas a diario,
esto del hacinamiento también ha causado masacres. Aquí en Panamá ya hemos visto en más de 2 ocasiones, ¿verdad? Varias. Masacres muy lamentables, donde pues estas personas portan armas de grueso calibre y donde estas personas pues son diferentes grupos delincuenciales que al encontrarse en un hacinamiento, en un lugar tan pequeño donde no hay espacio, surgen este tipo de problemas. Es por eso que me gustaría nuevamente recalcar que no es el colapso de nuestro sistema. Sí se han creado planes pilotos muy buenos para ayudar con el hacinamiento. Que no han sido suficientes, es cierto también. Aquí en Panamá se implementó el plan piloto de los brazaletes electrónicos, que pienso o emito mi concepto personal, que son muy útiles para dar un alivio inmediato al hacinamiento. ¿Por qué razón? Señores, aquí que me acompañan y personas que nos observan, más del 70% de la población penitenciaria de nuestro país está conformada por personas que están privadas de libertad bajo una privación provisional. En nuestras cárceles, no todas las personas que están allí están cumpliendo una pena o están allí porque realmente ya han sido condenados. Sí. Son personas que están allí porque están esperando que se le haga un juicio. Entonces, ese es otro motivo por el cual estamos sufriendo el tema del hacinamiento. No es algo solamente nacional, compañero, es algo internacional, es algo que podemos ver en todos los centros penitenciarios del mundo entero. Entonces, me gustaría saber... Ajá. Mira, tú tienes toda la razón, Judy, perdón. Tu opinión, ya después de haber visto el video de la joyita desgarrador, tu opinión de eso, Eduardo. Mi opinión sobre este tema del hacinamiento carcelario es un tema bastante delicado, ya que vemos estas situaciones, cómo estas personas privadas de libertad viven en estas condiciones que son inhumanas, en condiciones, viven prácticamente como si fueran animales, entre ratas, cucarachas, cómo tienen que preparar sus alimentos y vivir incluso en los baños, porque ya no hay lugares donde puedan dormir. Los que duermen de día no pueden dormir de noche, tienen que turnarse, vivir en hamacas, guindados en los techos por allá arriba. Y este problema es un problema que hay que tratarlo desde raíz, como ya hemos tocado estos puntos de principios fundamentales, como en el hogar, la educación de nuestros niños, que son los que se ven afectados por estas situaciones de los crímenes organizados, las delincuencias, a raíz de muchas personas que por peleas de poderes y posiciones se ven obligados a estas situaciones de delinquir. Y hoy en día, por eso que tenemos estos hacinamientos carcelarios, que hay estas numeraciones de personas en las cárceles que ya no se caben, pero hay que implementar, como dice la compañera Rudy, que eso que ya se ha implementado de los brazaletes y el trabajo comunitario a las personas que han infringido y han cometido estos delitos como hurtos, delitos menores y bueno, que ha... Sí, o sea, solamente un pedacito solamente. Mis dos compañeras que hablaron primero ya tienen toda la razón. Ellas cayeron en los puntos precisos. La primera, Sorayay, habló de la educación. No, que sin educación no hay prosperidad.
Y la otra, mi compañera Rudy, habló de los controles que debe tener una persona para que no esté allá adentro siempre, para que salga. Y usted también tiene la razón de que todo viene del tiempo de la difusión familiar, ¿no? Mi compañera también habló de lo que es la mora judicial, es enorme. Si tú no puedes tener a una persona esperando 7, 8, 9, un año para que se resuelva su sentencia, metida en un lugar donde es una locura. A ver, señora Yayo, ¿usted iba a opinar? Seguido de todos los comentarios que son válidos, porque es la realidad de este hacinamiento carcelario, y que, ojo, esto no va a desaparecer de la noche a la mañana. Claro. Va a llevar un proceso que empieza primero con la cultura del ser humano, la sensibilización que hay que hacerle a la sociedad para poder ir combatiendo cada uno de estos eslabones que nos afectan y que es compromiso de todos, empezando desde el gobierno de Panamá hasta la sociedad, que somos nosotros, que nosotros somos los reguladores de que en efecto se están aplicando los derechos humanos a estas personas privadas de libertad. Como vimos en el video, ahorita mismo no se está aplicando. Yalisbeth, tú quieres decir con esto, estás queriendo decir que la responsabilidad del hacinamiento que estamos viviendo hoy día no solamente recae en el Estado o no solamente recae en la sociedad, o sea, recae en alguien específico. No, recae en todos. ¿Por qué en todos? El gobierno es el encargado de administrar estos sistemas penitenciarios de manera, entre comillas, efectiva, pero... Y el Ministerio Público y de el hacer Ministerio cumplir Público- las penas, las leyes, las El condenas. Ministerio Público es la sistema judicial Sí. y el sistema penitenciario, que es que está enfocado en que la operación de las cárceles sea la correcta, pero aquí vemos en estos videos que no es la correcta porque hay situaciones precarias para estas personas. Entonces, es un compromiso de todos, empezando por el Estado, porque es el encargado de administrar, asignar partidas, pero ¿cómo se están administrando? ¿Bajo qué estructura? ¿Qué estructura la están administrando y bajo qué cultura se están haciendo estas administraciones? Solamente enfocados en las organizaciones, en los sistemas o en este caso el privado de libertad. Entonces son dos cosas muy diferentes y una de las soluciones que podemos aportar a esta mesa redonda es, señores, tenemos que preocuparnos también como futuros abogados en los privados de libertad, que se cumplan con los derechos humanos, velar por ellos, darles una respuesta oportuna. Una de las debilidades que tiene el sistema penal es la demora en la respuesta. ¿Será que los funcionarios o los jueces, los fiscales necesitan más empoderamiento para resolver conflictos de una manera más ágil? O sea, Claro. son varios puntos que debemos tener presente. Y no es culpa solamente del gobierno, es culpa de todos en general y nosotros como una generación nueva en el derecho tenemos que pelear también por ellos, de que tengan un personal capacitado. Esa es una amenaza que ahorita mismo afecta, o sea, no hay un personal capacitado que pueda ayudar a estas personas
a educarse nuevamente. Sí. Y que se pueda reintegrar nuevamente a una sociedad el día de mañana que salga de cumplir esa pena, ¿no? Pero, Yayisbeth, ¿cómo se va a rehabilitar una persona que está en un centro penitenciario si tú observas ni siquiera existen aulas que estén acondicionadas y que tenga todas las condiciones para que ellos puedan rehabilitarse? Y la parte mental también, o sea, no hay una persona que evalúe el nivel psicológico de la persona que delinquió. Es correcto. Entonces, ¿cómo tú vas a poner a una persona que no está bien dentro de sus cabales por cosas que le habrán pasado en la vida o enfermedades hasta naturales, a que estudie una labor como puede decir ebanista? Exacto. O sea, tú tienes que evaluarlo primero a él para decir si tiene las capacidades para eso. Lo foda de la persona. Y los poderes, la De hecho, en el video que el profesor proporcionó, ustedes observaron que en el suelo estaba ahí agachadito una persona que sufre de enfermedades mentales. ¿Y qué decían los demás reos? Que no podían estar con él porque es una amenaza. es una Incluso amenaza. también habían personas que estaban enfermos con brazos quebrados y no se les suministraba medicina o atención médica para poder satisfacer sus necesidades en ese momento, pues. Y en esas condiciones como se encuentran esas personas ahí adentro, son prácticamente, es como vivir en un infierno en la boca de ¿Ustedes lobo. creen que dentro de los centros penitenciarios prevalece la corrupción? Claro que Claro sí, que sí. claro que sí. A mí me gustaría mencionar un punto, si ustedes me lo permiten, en cuanto a la corrupción. Miren, la corrupción no solamente está en las personas que están privadas de libertad. Lastimosamente también lo estamos observando hasta en las personas que trabajan en el centro penitenciario. Sí, correcto. En la policía, en el mismo Ministerio de Seguridad. Los custodios. Los custodios. Y me gusta que haya tocado ese punto, señor Armando, porque en cuanto a los custodios, muchas veces un custodio, por no tener un salario que vaya de acorde al calibre de trabajo que esta persona tiene que realizar, porque ser custodio de un centro penitenciario es un trabajo que no lo quiere cualquiera, ¿verdad? Porque ahí la persona tiene que codearse y tiene que tratar con diferentes tipos de personas que tienen distintas actitudes y que tienen distintos delitos que han cometido para estar en ese lugar, y muchas veces tienen un salario muy pequeño en relación a lo que tienen que hacer. Ustedes se imaginan un custodio que se le dé un salario de $600 mensual Sí. y que esta persona allá adentro, un privado de libertad, le diga, pero yo te voy a dar más dinero, te voy a dar X cantidad para que tú ayudes a que un dron pueda ingresar armas, pueda ingresar droga, pueda ingresar otro tipo de sustancias. Y claro, como los salarios son bajos y estas personas están en un riesgo social, porque tratar con privados de libertad es un trabajo donde la persona está el triple de expuesta por el tipo de persona con el que está tratando. Y estas personas entonces tienden a caer en la corrupción, porque aceptan ese dinero para hacer cosas, para quedar delinquiendo también, para hacer cosas que no son correctas, que son un delito, pero pues porque han caído en la crisis económica, que para mi criterio personal, la crisis económica es otra razón por la que hay hacinamiento en nuestros centros penitenciarios. Sí, pero lo que pasa, compañeros, es que hay hacinamiento para unos y para otros no. No sé si ustedes recuerdan un caso específico de un delincuente que se llama David Viteri. Claro que sí. Bueno, cuando David Muy sonado. Viteri lo metieron en La Joya, ¿recuerdan el video que vimos que había 60 personas con cucaracha en una celda? Sí. David Sí. Viteri, ¿no? Ahorita estaba solo en la celda, el piso tenía baldosas, Tenía privilegio. tenía hasta un spa y tenía un televisor más grande que el de nosotros 4 de la casa. Un bicho de 65 pulgadas. ¿Por qué le permiten eso a David Viteri? Porque cuando hay una requisa, sacan celulares, sacan platina, sacan droga, sacan cerveza. Es que por eso que yo hacía énfasis hace un momento en el personal capacitado. No pueden nombrar a una persona si no tiene su ética Y la educación para y hacer la eso. educación, Sí, correcto. la ética y la educación Sí. para estar tentando a
a decir, ¿sabes qué? Gano $600, pero mi trabajo prevalece, mi ética prevalece. Lamentablemente eso no lo vemos dentro de estos sistemas penitenciarios. Digo sistema penitenciario porque está la parte administrativa, operativa de esa cárcel, de cada cárcel aquí en Panamá. Yo tengo entendido, y ahí ahora que mencionas eso, que se necesita un personal capacitado. Sí existen actualmente algunas escuelas que son para capacitar a los que van a ser custodios. ¿Por qué? Porque estas son las personas que van a estar durante toda la estadía del privado de libertad en las cárceles. Pero la verdad es que sí se necesita como afianzar un poco más. Existen, pero falta más. Debe haber un perfil de estas personas. Yo creo que hay un instituto o una escuela Sí, que se existe. gradúa de eso, ¿verdad? Sí existe. Capacitar a los custodios para que, sí, porque esas personas en esos lugares también, de esos custodios, me imagino que tienen muchos traumas y sufren de amenazas De incluso. amenaza, es correcto. Si no es haces fácil. esto, te amenazan con que lo van a matar. o Sí, la quién señora sabe Luis qué tiene tanta- razón. Una persona que gana tantas cosas. $600, que tiene que pagar casa, que la señora es ama de casa, que tiene 2 hijos y gana $600. Ahí adentro viene un capo de esto y le pone $3,000 para que le deje pasar todas las platinas. Sí. Ey, Como el decía- diablo es el diablo. Como decía el El diablo. terrorista ese de Colombia, Pablo Escobar, plata o plomo. Wow. Así porque si Todo eso se ve en no esos agarras lugares. el dinero, como el sistema de adentro es un sistema gangsteril, Sí. ahí hay uno que manda y hay un poco de comandantes Y abajo. mandan adentro de la cárcel, incluso Ya. hasta afuera de la Dice, cárcel. mira, por fulano le ofrecí un soborno, no me lo aceptó, seguro Ah. que es un soplón Sí. del alcaide de la Claro. prisión. Es por eso, compañeros, de esta buena mesa redonda que estamos desarrollando este día, que pienso que deberían implementarse nuevas políticas de seguridad que sean cumplidas, porque muchas veces se crean las políticas, existen, están en la Constitución, están dentro de la ley, están estipuladas dentro de la ley, pero si se están cumpliendo, no necesariamente se están cumpliendo. Y apoyo lo que decía la compañera al inicio de la conversación, que es una responsabilidad que recae sobre todos. Muchas veces solamente decimos, este gobierno que tenemos es el responsable de todo, o este tal ministerio, pero es algo que viene desde nosotros, apoyando también lo que dice el compañero Anthony, es algo que viene desde casa, que viene desde la niñez, y como también mencionó el compañero Armando, que estoy muy de acuerdo, en cuanto a la mora. ¿Por qué lo menciono? Aquí en Panamá se necesita también una balanza para saber quién sí y quién no. Señores, nuestros centros penitenciarios, al día de hoy, miren, fueron creados con, al menos el centro penitenciario La Joya fue creado con una capacidad de 2,000 reos. ¿Ustedes saben cuántos reos están ahí en este momento? 4,000 y más, que es por eso que tenemos el tema del hacinamiento. Entonces, es un tema también a nivel nacional. Tenemos una superpoblación de 20,000 reos en nuestros centros penitenciarios, tomando en cuenta los de la ciudad y los del interior del país. Entonces, ¿qué se necesita? Una balanza. Si cada cierto tiempo se hace un análisis de quién debe estar ahí y quién no, ¿a qué me refiero con esta expresión? Hay personas que ya cumplieron su condena, tenían una condena máxima de, 15 años, la han cumplido, pero siguen detenidos, ocupando espacio allí, y esto nos afecta, señores, porque ustedes saben de dónde se les suple a ellos sus alimentos, su salud, que aunque todavía es deficiente, pero nos está costando a nosotros, a usted, a mí, Claro. a toda la De nuestros sociedad, impuestos. de nuestros impuestos. Claro, en lo personal no me duele, siento que nuestros impuestos de hecho son para eso, para este tipo de planes, y considero que a pesar de que un reo no va a la cárcel a pasar un resort Un fin de o a semana, pasar un un fin de semana con todos los sí. gastos pagos, Sí. pero tampoco debe ir a pasar como en un infierno, Claro. a pasar en las condiciones más infrahumanas donde se le viola
sus derechos, todos sus derechos humanos. Todos sus derechos. Por ejemplo, la cárcel de Colón es una de las más sonadas y siempre vemos quejas porque es una en donde más se violan los derechos humanos de la persona. Usted sabe por qué yo hablo mucho de lo de la salud mental. Cuando tú como privado de libertad demoras más de 10 años dentro de la cárcel, ya tú ves la cárcel como tu hogar. Entonces, claro, si no te tratan mentalmente cuando tú sales en libertad, ¿qué hace lo primero la persona? Vuelve a delinquir inmediatamente. Sí. O si no es que está muerto. Sí. Porque uno ve en las noticias de los medios aquí, de las noticias, no, lo que pasa es que lo mataron porque él tenía un mes de haber salido de la joya. Lo vemos a diario. A diario se ve. diario. Entonces, ¿qué pasó? Si no te matan, tú quedas en la calle así, ¿ves? Sí. Entonces, ¿ahora yo qué hago? Incluso Si yo no sé hay- hacer nada. Incluso hay muchas personas que ya han pasado un largo periodo en la cárcel y se sienten hasta más seguros allá que en la calle. Sí. Porque Sí. cuando salen a la calle en un mes, como dice el compañero, los matan. Sí. Y allá en la cárcel a veces es más difícil que le hagan un daño. Y por lo con menos tanto- allá están comiendo y a veces Sí. pueden conseguir salud. Y Pero están acá afuera, agrupados. Nada. Sí. como Acá decía el afuera. señor Armando y lo mencionaba incluso en el salón de clases, porque somos estudiantes de Derecho, estamos en primer año. Y en las clases también se dan este tipo de conversatorios interesantes donde el compañero Armando mencionaba que personas que salen de los centros penitenciarios salen con un récord policivo. Dañado, ¿verdad? Sí. Y les cuesta. Les cuesta Les buscar trabajo. después Nunca volver van a poder conseguir conectar No. con la sociedad. una labor digna. Eso de los Porque récords siempre hay policivos también, eso es un punto muy tema de- importante, porque como una persona va a conseguir un trabajo si tiene el récord dañado por un pocotón de años y quién Y sabe es por cuánto eso, tiempo porque- para limpiarle ese récord policivo. Porque tenemos que derribar el paradigma El ese de que un centro penitenciario es una escuela de crimen. Es crimen. correcto. Porque si no, o sea, miren, en la recién aprobada ley 368, ¿no? La 368 del 10 de octubre de 2022, La 322. La 328, perdón, la 328, que consta de 10 páginas. En la página 10, al final, están todos los entes que como una especie como de junta directiva, Sí. que están con la ley, ustedes lo recuerdan, bueno, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Seguridad, está la cuestión del CENIAF, está el Ministerio de los Niños, ¿cómo se llama? El MIDES, está, bueno, hay y otro poco de, bueno, toda esa gente que está dentro de esa ley, que no es otra cosa que, cuando la leí me pareció muy similar a los artículos del 17 al 24 de la Constitución panameña, en donde están los derechos humanos de los privados de libertad. Y su derecho a la reinserción y Pero rehabilitación. hemos escuchado en las noticias, notas sobre la intervención de toda esa gente que está al final de la ley comprometida para solucionar esto. La Yo no lo he verdad escuchado. La verdad no. Yo no lo he Ellos escuchado. figuran en esta ley, como lo mencionas, don Armando, no devengan ningún tipo de salario, pero sí los detalla la ley. Pero vamos, estas instituciones son reguladas, cumplen alguna meta, cuál es la transparencia de su gestión dentro de esa ley y que puedan ayudar al sistema penitenciario también y al sistema judicial también. O sea, es una cadena que de verdad que si esa ley que viene siendo ese eslabón no se cumple, ¿cómo estarán todas las demás leyes? Mire, voy a meterme en camisa de once varas porque yo todavía no soy abogado, soy un pollito. Estamos empezando, los cuatro malotas estamos empezando. Pero bien dijo la señora Ruby, ¿por qué allá adentro hay personas que todavía están detenidas y no tienen juicio? ¿Qué pasó? Hay un artículo, el artículo 63 del Código Penal, que dice que ninguna persona puede estar detenida sin un juicio previo. Entonces, me pones la ley por un lado, pero actúas de otra forma. Sí. Si tú no me compruebas a mí que yo hice que yo caí en un delito tipificado dentro del Código Penal,
tú no puedes mantener mami ni siquiera preventivo. El problema también es la A menos lentitud. a menos que nos estemos equivocando porque estamos empezando la carrera, ¿no? No, es válido lo que usted piensa. Total. Y mire, yo también emito mi criterio que tiene que ver con la lentitud de los procesos. ¿Cuánto demora en hacérsele una audiencia a la persona? Pienso que si se agilizaran los procesos judiciales, pienso que si las audiencias se hicieran más seguido y se hicieran más rápido, también ya se puede ir viendo quién es inocente, quién es culpable, quién va a quedar en el centro penitenciario y quién va a quedar fuera. Por eso vuelvo y repito que es muy bueno el plan piloto de los brazaletes electrónicos, porque es una manera que alivia inmediatamente el hacinamiento. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de peligrosidad, usted puede saber que, bueno, esta persona cometió un homicidio, por poner un ejemplo. Bueno, la persona va a estar en el centro penitenciario cumpliendo penas en años. Pero si una persona cometió, por ejemplo, Un hurto. un hurto, sí, Se robó el celular en un centro comercial. claro, que no tiene de repente, pues, Violencia, dirá usted. no tiene violencia, no Sí. tiene agravantes Ya, sí, sí. para que tenga que pagar años cárcel, pues de repente se le puede dar la oportunidad de un cambio de medida con un brazalete electrónico. Con eso, con la tecnología que existe hoy día, se le puede dar seguimiento virtual a una persona. Capacitaciones y Exactamente, Yo siento exactamente. Tratar con esa persona. que el sistema penal para hace su labor diaria, que no soy abogada, pero por todos los casos que Por vemos, eso, porque vemos. Sí. sabemos que es una tarea dura, que es una Claro. función dura que ellos tienen, pero algunas veces se sienten cortos al momento de resolver un conflicto. Entonces, tal vez hay que ayudar un poquito más al sistema penal, de empoderarlos para que tengan esa autoridad y que sean más Diligente. diligentes, que puedan resolver más efectivamente cada caso, para darle una respuesta a esa persona que en teoría está cometiendo un delito. Sí, porque lo que pasa es que en Panamá vivimos, o sea, Panamá es el país de los recortes presupuestarios. Si por lo menos si la señora Yayi es la Procuradora General de la Nación y le toca mañana presentar ante la Asamblea su presupuesto anual. Ella dice, yo para que el Ministerio Público ande como tiene que estar y salir de la mora judicial que tienen todos los jueces en este país, yo necesito, ejemplo, 10 millones de dólares. Te dan 500.000. Exacto. Sí, Entonces con 500.000 tú tienes que sacar 700.000 expedientes. tiene que hacer una magia prácticamente. Entonces, Una magia que dentro de esa magia también se pierde algo de esos 500.000. Entonces, es un Sí. tema de conciencia de todos y como decía acá don Armando, la salud mental de estos privados de libertad, tratar de buscar alternativas para que ellos puedan cumplir su condena, pero no en una cárcel, pero sí deben tener regulaciones Claro. con ese brazalete. Les voy a comentar algo que sucedió en el interior. La cárcel de Chitré la están remodelando, perdón. Y Pueblo Chico y Infierno Grande, todo se sabe. todo se sabe. Una persona estaba en investigación por haber robado, no sé, unas vacas, algo así. Bueno, resulta ser que deciden trasladar todos estos privados de libertad para La Joyita. O sea, sí, Pero el delito fue el robo de la... no. Los privados de libertad de Chitré. Ah, porque están los remodelando sacaron, la porque era casa. por remodelación. De la casa. Y lo han llevado Ahí ya va. a La Joyita. Ajá. Y resulta ser que esa persona no tiene un nivel de De delitos peligrosidad. o de peligrosidad tan alto y han quedado en un pabellón Dos. de tierra de nadie. Por eso... Entonces, Mm. señores, ¿fue justo
o fue injusto, fue humano o fue inhumano. Entonces son pequeños detalles que como sociedad nos preocupan. Es inhumano, porque Es se le inhumano. violan los derechos humanos a la persona, lo que debe salvaguardar Sí. no solamente la integridad física, sino también la mental, que lo La hemos mental. mencionado aquí, lo que tiene que ver con la psicología de la persona. Totalmente. Porque esto también sucedió en Colón, cuando estaban haciendo la remodelación de las cárceles. Muchas personas fueron trasladadas, mientras tanto, a otros centros penitenciarios de mayor peligrosidad. Sí. Y todos juntos. Sí. Por eso pienso que debería hacerse un reordenamiento. Ese es otro plan que debería desarrollar el Ministerio de Seguridad como Sí. una de las políticas de seguridad que pienso que se deben implementar. Hacer un reordenamiento de las personas que están dentro del centro penitenciario. Más o menos que se les pueda ordenar, pues ellos con su experiencia sabrán si por delitos, si está provisional, si ya está condenado, si ya cumplió la pena pero todavía no se le ha hecho audiencia para saber si ya va a salir en libertad, Sí. y todo este tipo de cosas. Y ojo, se afecta la incomodidad del privado de libertad y también de su familia, porque resulta que estas familias tenían que estar a las 2 de la mañana en la policía de Chitré. De allí venía un bus del sistema penitenciario. penitenciario y los O de la trasladaba la familia hasta la cárcel de La La Joyita. Entonces, imagínate. Afecta hasta la A familia. mí me parece que esto se reúne en una sola palabra: improvisación. Improvisación. Improvisan y bueno, y como la verdad que hay personas que protestan, que dan su voz a conocer por las cosas que están pasando, pero la gran mayoría no. La gran mayoría. Entonces, ¿cuándo tú vas a protestar? Cuando tú o alguien de tu familia Cuando te afecta cayó en directamente. ese sistema Una situación. nefasto que tenemos, ¿no? Y también pienso que para ir mejorando este hacinamiento carcelario, no debe enfocarse solamente en el privado de libertad, deben enfocarse también en su familia, Es correcto. ayudarles emocionalmente. Si tienen hijos, si tienen esposa, o sea, ir un poco más allá y buscar opciones, alternativas que vayan por la paz de todos. Sí, porque eso fue como una cadena. Es una cadena. Bueno, compañeros, ¿le parece si hacemos una breve conclusión de Claro lo que que hemos sí. hablado? Claro que sí. Bueno, vamos a hacerlo bien democrático, porque es una mesa democrática. En realidad este tema sí, cada da para uno, mucho, pero- sí, claro, da para mucho. Aquí podríamos hablar 4 o 5 horas, pero bueno, los tiempos son los tiempos. Entonces, yo propongo que cada uno digamos una conclusión directa y breve, ¿no? Claro, Empezando claro con la que señora sí. Yayi y de ahí hasta acá. Bueno, mi conclusión sobre el hacinamiento carcelario en Panamá es tener claro cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, bajo un plan de acción. Un plan de acción en corto tiempo para poder ir viendo mejoras y no esperar a que termine un gobierno para después decir no hizo, sí hizo. No, tiene Claro. que estar regulado, súper auditado, con una comunicación transparente a la ciudadanía, a la sociedad, y poner ese enfoque de sensibilización. Esa es mi conclusión. Claro que sí. Como conclusión, me gustaría decirles que, para mi concepto, no deberían existir los centros penitenciarios, lugares donde las personas estén encerradas sin salud, sin alimento, sin educación y sin todos estos programas que son importantes. Pero bueno, ya que existen, porque lastimosamente vivimos en una sociedad que es bastante complejo tratar con el ser humano, y mucho más cuando la persona pues tiene este tipo de actitudes, que comete delitos, hay que buscar una manera pues de ayudar a la persona. Para mí, esto del hacinamiento puede mejorar y
durante toda la intervención les mencioné que con diferentes creaciones de nuevas políticas de seguridad también pueden mejorar con un análisis más profundo de la situación que tenga el reo, si está ya condenado, si está en detención provisional, o sea, qué le atañe a cada caso también ayudaría. ¿Qué les puedo decir? Todo esto puede mejorar, faltan muchas cosas, aún así no pienso que sea el colapso de nuestro sistema judicial, no opino que sea que no haya voluntad por parte de nuestros ministerios o de las autoridades. Existe la voluntad por parte de la autoridad y por parte del privado de libertad, pero hace falta un plan de acción, una balanza también para sopesar lo que son los años de pena, para cumplir con lo que es uno de los principios fundamentales del derecho, dar a cada quien lo que merece. Así debe ser. Anthony. Bueno, mi conclusión del tema es que, bueno, para la solución de este hacinamiento carcelario, sí hay que tratar con estas personas y evaluar su comportamiento y, bueno, darle esa oportunidad para que ellos puedan integrarse a la sociedad como personas y para bien. Y si, bueno, si tuvo una reforma social para que las personas puedan observar esa conducta ejemplar que deban respetar, ya que el delito se ve atraído por razones sociales en la sociedad. Sí, bueno, yo como conclusión saco lo siguiente, que si una institución necesita recursos financieros para poder trabajar como debe ser, pues se lo deben dar. Hay instituciones en este país, unas más sensitivas, otras menos sensitivas. Por lo menos el tema carcelario es sumamente sensitivo. Se deben implementar ya los planes de educación y de trabajo dentro de los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el ocio es el amigo del diablo. Si tú no pones a una persona a trabajar, a pensar, a diseñar, la persona que se te va a convertir en un parásito de la sociedad. Entonces, estas personas cuando salen, que no tienen ningún tipo de orientación, se vuelven un parásito de la sociedad. Entonces, que vuelven, delinquen y vuelven para los centros penitenciarios. O sea, este es un tema de un tanque de agua con una gotera que siempre va a estar lleno. Y recuerdo otra que gotera se derrama, antes cuando estaba en la cárcel esa que era la famosa llamada Coiba, ahí recuerda que a los presos los ponían a trabajar, a tirar machetes, a construir sus propias carpas, sus casas, a criar los puercos, a criar las gallinas. O sea, si tú no le das un empleo digno, o por lo menos se lo enseñas mediante una elaboración de un plan psicológico a la persona con sus estudios de salud, siempre va a ser lo mismo. No estoy de acuerdo, nunca lo voy a estar, en hacer otro centro penitenciario, porque si nos vamos así, va a haber más centros penitenciarios que barriadas en este país. Claro. Entonces, comparto las opiniones de ustedes tres, en donde lo que tenemos hay que adecuarlo y hay que arreglarlo. Ese tema está bueno para una próxima mesa redonda y para otro día que nos podamos reunir y dar nuestra opinión delante del profesor y de ustedes, personas que nos observan. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Hasta luego. Bendiciones, profesor. Somos el Grupo Alfa, recuerden.